ahorita o que me enfoque en comentar cómo podríamos darle seguimiento tanto a la Carta de Bahía como a la Declaración de Guanajuato. Para nosotros es fundamental revisar qué es lo que sucedió en el proceso, no solamente de la Conferencia Mundial, sino el proceso mismo del Año Internacional de la Juventud desde la perspectiva de la sociedad civil. Ya se hacía hace un rato un balance general sobre cuál había sido el avance en la institucionalidad después del año 1985, qué instrumentos se tenían, ¿no? qué productos se habían generado a nivel global, pero ese análisis y ese balance poco se ha hecho y poco se ha sistematizado desde la perspectiva de la sociedad civil, y sobre todo desde la perspectiva de las propias organizaciones y redes que actualmente están incidiendo y participando en la región. En ese sentido, creo que para nosotros, sobre todo desde la parte iberoamericana, pero sobre todo latinoamericana, estamos convencidos que la agenda de juventud se movió gracias a esta región, ¿no? Es decir, esta región coloca el tema de juventud en la agenda internacional y lo viene colocando más o menos desde una segunda llamada a partir del año 2006, ¿no? Y que bueno, ya lo comentaba Eugenio, ¿no? Tiene su primer toque institucional o fuerte en el año 2008 en la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud y con todo este proceso de inicio de ratificaciones de la Convención, pero sobre todo toca a América Latina en el involucramiento y en el empuje de la Conferencia Mundial de Juventud. En este sentido, creo que el papel que el Fondo de Población jugó en garantizar y luchar para que la sociedad civil tuviera una participación en este proceso, creo que fue indudable, ¿no? Obviamente desde la sociedad civil tenemos una postura crítica, porque si no fuera así, creo que no podríamos avanzar y no podríamos valorar cuáles son los retos y los siguientes pasos que tenemos que dar. Creo que para nosotros, particularmente las articulaciones que forman parte del Estado Iberoamericano y las organizaciones involucradas tanto en el proceso de Bahía como en la Conferencia Mundial, no tenemos una evaluación homogénea del proceso. Valoramos muchos avances en términos institucionales y muchos retos también en términos desde la propia sociedad civil y la cooperación internacional. Creemos que parte de los avances es haber garantizado que tanto en la preconferencia como en la conferencia existieran espacios propios de reflexión desde la sociedad civil. Creo que son muy pocos los espacios en que la sociedad civil nos encontramos y participamos y definimos agendas comunes. Es una de las debilidades que como sociedad civil se tiene, que el tema está muy fragmentado, y creo que estos espacios permitieron generar una agenda mínima de consensos que pudiéramos defender de manera articulada. Creo que en términos de productos, en términos de lenguaje cercano a nosotros y nosotras, creo que ha sido uno de los resultados más importantes de la Carta de Bahía, ¿no? Creo que la Carta de Bahía refleja mucho de nuestras aspiraciones, de nuestra mirada política y sobre todo de nuestro deseo de articular y participar en la definición de las políticas públicas. Pero creo que en términos de proceso, uno de nuestros resultados más importantes creo que fue la Conferencia de México, ¿no? Creo que en la Conferencia de México tuvimos la oportunidad de actuar de manera articulada, de planear una serie de estrategias, de aprender, digamos, a poder construir consensos, e independientemente de que el proceso fue muy complicado, porque se vio permeado desde nuestra perspectiva por las dinámicas nacionales, creemos que institucionalmente se tuvo la posibilidad de salir al paso y pensar más en una cuestión regional que en una cuestión nacional. En ese sentido, para nosotros es muy rescatable el tema de haber podido garantizar un espacio propio en la conferencia de sociedad civil y haber podido también contar con una declaración que efectivamente nosotros decimos está muy alejada de la declaración de gobiernos, pero ahí entre pasillos platicábamos que es justamente la distancia que hay entre el gobierno y la sociedad civil, ¿no? Y creo que eso por lo menos nos permite poner y cuantificar cuán tan están alejados un mundo del otro, y que creo que tenemos que seguir trabajando para acortarnos, ¿no? Y ese yo creo que tendrá que ser uno de los retos. En cuanto al proceso de gobiernos, pues nos parece también importante
Y ahí sí quisiéramos que se pueda hacer un análisis más a detalle de cómo es percibido el tema de juventud a nivel institucional. Nosotros creemos que todavía hay una gran debilidad a nivel de los estados para que puedan reconocer el tema de juventud como un tema prioritario para el desarrollo de la región. Y para nosotros es muy importante saber cuáles fueron estos verdaderos obstáculos, que no solamente tienen que ver con que había funcionarios jóvenes, sino qué dificultades tienen estos funcionarios jóvenes para poder hacer valer y poder negociar la agenda de juventud con el resto de las administraciones o el resto de los gobiernos a nivel nacional. Creo que se puede medir, se puede revisar el nivel de participación, no solo el nivel de participación, sino el valor y el nivel de las representaciones que se tuvieron, digamos, cuáles son los resultados, las alianzas que se pueden construir al respecto, y cómo la política pública ha avanzado, ¿no? Se ha invertido muchísimo en fortalecer las instancias de juventud en la región, pero creo que son pocos los resultados que tenemos, a excepción, digamos, de ejemplos como el de Brasil, ¿no? Creo que se ha invertido mucho en que la agenda de juventud se sostenga desde los gobiernos, y creo que también a 25 años podemos evaluar que eso no ha sido suficiente, ¿no? Creo que es un tema pendiente y lo que nosotros colocamos es que se tiene que trabajar mucho más coordinado con sociedad civil. Creemos también que hay una dificultad desde las instituciones de juventud porque no se saben relacionar con la sociedad civil, ¿no? Hay un miedo en torno a qué pasa con los jóvenes, a qué están haciendo los jóvenes, pero creo que parte de avanzar en esa disminución de la problemática es darnos la oportunidad de construir de manera conjunta. Seguramente no vamos a poder generar agendas comunes, pero creo que sí podríamos trabajar a partir de las coincidencias. Y un tercer elemento que creo que atañe el tema de los gobiernos, que fue poco visualizado en la conferencia, fue el tema de los parlamentarios, el papel y el rol que tenía el foro parlamentario, no solamente en el proceso de México, sino en el proceso global, es decir, qué mecanismos normativos, qué mecanismos legales, cuáles han sido los avances. Nos dimos cuenta también que hay pocas comisiones de juventud en los parlamentos, que el tema de juventud sigue asociado al tema del deporte, que sigue asociado únicamente al tema de cultura, ¿no? Que no está ni siquiera reconocido como una prioridad o que no existe dentro de los parlamentos, y creo que eso también se vio reflejado y que valdría la pena analizarlo. Sobre el rumbo que lleve la conferencia mundial y si esto logra o no impactar, yo creo que es algo en el que tenemos que seguir trabajando, pero tampoco podemos esperar que toda la juventud se volque a trabajar sobre ello, porque también responde a una realidad, ¿no? Que tenemos que cambiar, y que la política cada vez está como un poco más alejada de las necesidades de la juventud, y eso tenemos que trabajar juntos para reducir esa brecha. Creo que también el rol de la cooperación es un rol importantísimo. Yo creo que gracias a la cooperación a veces es posible que la participación juvenil sea reconocida en lo nacional, y eso es un obstáculo tremendo porque somos pocos y pocas los que alcanzamos a poder viajar, a poder compartir y poder interlocutar con nuestros gobiernos en otro país que no es el nuestro, y lamentablemente eso sigue siendo la realidad en toda la región, ¿no? Podría hablar de América Latina, que eso no es un diálogo constante que se dé en lo nacional, y que creo que este tipo de experiencias nos tiene que servir para tratar de cambiarlo, ¿no? En ese sentido, lo que nosotros miramos en términos de poder dar el seguimiento tanto a Bahía como a los resultados de Guanajuato es que no dejaremos de aprovechar lo que se ha logrado hasta ahora, y es una articulación entre los distintos movimientos de juventud que creo que no había sido posible en otros contextos, ¿no? Nos ha costado mucho trabajo que más allá de la temática que trabajemos nos reconozcamos en la identidad de jóvenes, que eso era algo que podría ser muy sencillo, pero que en términos prácticos nos representan muchas dificultades políticas, es decir, las agendas de medio ambiente, de derechos sexuales, de educación, de empleo, están muy metidas en sistemas y no logran articularse desde una perspectiva de derechos humanos. Entonces yo creo que estos fueron avances importantes tanto en Bahía como en México, que obviamente no esperaremos a que sea un gobierno o Naciones Unidas quien marque la agenda de qué es lo que tenemos que hacer y para dónde tendremos que ir en materia de juventud,
Pero ahí sí es donde tenemos que pensar y repensar hacia dónde se ha dirigido el tema de la cooperación en materia de juventud. Creemos también que se ha invertido mucho dinero en jóvenes, ¿no? Que esos recursos no han podido llegar a las organizaciones y a las redes, ¿no? Y que creo que es uno de los mecanismos que es parte del fortalecimiento, pero también creemos que el dinero no es lo único que puede fortalecer los procesos, sino más bien generar condiciones de articulación y de diálogo, y que de repente este tipo de espacios tendrían también que fortalecerse en lo nacional. Y ahí creo que la cooperación también puede ayudar mucho. Creo que el Fondo de Población es una de las agencias de Naciones Unidas que ha estado más vinculada al tema de juventud y que creo que podría ayudar mucho para que estas situaciones se puedan ir modificando en un mediano plazo en América Latina. En términos de